Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos los tenemos hoy en el estudio, como cada vez que me ven sentado y no de pie, es que tenemos un invitado importante. Y el de hoy es muy importante. Con nosotros está el famoso doctor Rosinha de Brasil, el alto representante general del Mercosur, doctor Florisvaldo Fier, alias doctor Rosinha. Nació en Rolândia, estado de Paraná, región sur de Brasil, en la que fue trabajador rural, hijo de un trabajador rural también, y en 1969 se traslada a Curitiba, donde estudió medicina en la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Después de graduado, trabajó por varios años en puestos de salud de la periferia de la capital paranaense, ¿no? Y en el trabajo pasó a convivir con las dificultades enfrentadas por las familias de los trabajadores, se me movió siempre en el ambiente del proletariado, y comienza a actuar en los movimientos sociales. Fue uno de los fundadores y director del Sindicato de los Servidores Públicos Municipales y director del Centro Brasilero de Estudios de la Salud. En esa época fue cuando se ganó el apodo de Dr. Rosinha, porque en sus años de médico solía usar un traje deportivo rosado, de ahí lo de Rosinha, que luego se hizo una de sus características personales. En la década de los 80 participó en la fundación del Partido de los Trabajadores, el famoso PT, y de la Central Única de los Trabajadores, la CUT. Fue electo concejal de Curitiba en 1988, apoyado por el movimiento social y sindical, candidato más votado del partido. En el año 1990 ganó la elección para diputado estatal y en la Asamblea Legislativa de Paraná se destacó por la defensa de la moralización política, la lucha por la transparencia y la fiscalización de las acciones desarrolladas por el gobierno estatal y las alcaldías, el compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y del medio ambiente y de los derechos de la mujer. Fue reelecto para el cargo en 1994, apoyó la causa de los servidores públicos, los profesores, los estudiantes, los trabajadores, especialmente aquellos sin tierra y sin techo. En 1998, el doctor Rosinha fue electo diputado federal por la población de Paraná, obteniendo votos de 338 municipios paranaenses. En 2002 obtuvo la votación histórica de más de 124.000 votos. Fue presidente y secretario general de la Comisión de Mercosur en el Congreso Nacional. En 2006 fue nuevamente reelecto con más de 69.000 votos, a pesar de haber tenido problemas de salud. En 2007 fue electo vicepresidente del Parlamento del Mercosur, el Parlasur. Ejerció la presidencia de dicho órgano entre junio de 2008 hasta febrero de 2009. Presidió en 3 ocasiones las delegaciones de observación electoral en Bolivia. El 6 de julio de 2010, el doctor Rosinha votó contra la aprobación del texto propuesto por la Comisión Parlamentaria Especial encargada de debatir las alteraciones, miren qué importante, alteraciones del Código Forestal Brasileiro, de la cual hizo parte. El nuevo texto es motivo de discordia y debate en la sociedad brasileña. 31 de diciembre de 2014, hasta ahí se desempeñó como parlamentario del Mercosur, siendo uno de los parlamentarios con mayor actuación desde su creación, y es considerado por el expresidente Lula da Silva, amigo de este programa que tantas veces hemos dialogado, como uno de los mayores impulsores de la integración regional en la actualidad. Durante los meses de su gestión se ha destacado por dar un impulso a la Unidad de Participación Social de Mercosur, responsable de la cumbre social, y asimismo, en materia de derechos humanos, está realizando un trabajo conjunto con las instituciones políticas públicas de derechos humanos, Mercosur, IPPDH, acciones conjuntas, seminario de acciones de comunicación, organización de misiones oficiales y todo un larguísimo currículum que, sin embargo, tal vez no le haga justicia, pero que trataremos de exprimir al personaje en lo que queda de esta hora en la que podemos dialogar libremente y sin trabas. Bienvenido. Gracias, Walter. Con placer que yo estoy acá en su programa. Bueno, el honor es nuestro y queríamos de alguna vez
que nos explicara cómo, siendo en aquellos tiempos tan difíciles, el hijo de un trabajador del campo logra romper las limitaciones que estaban prácticamente de por vida y que aplastaban en lugar de permitir emerger a las fuerzas progresistas. ¿Cómo se logra eso en ese momento tan difícil para la justicia social? Yo creo que a través de una comunicación seria y transparente, porque hoy, como yo veo, buena parte de la política, de la verdad, es manipulada, no es tornada pública como es. Eso tiene ocurrido no solamente acá, ocurre en el mundo todo. Sí. Vamos a decir, cuando hubo la ocupación militar de Irak, tiempos después, parte de la prensa de Estados Unidos pide disculpas diciendo que había hecho engaños. ¿Qué engaños? Había mentido y esto continúa. Los televidentes nuestros lo tienen claro, porque hicimos la guerra de la contra, es decir, la teoría era, hay dos realidades, el teatro de operaciones real y el paralelo o alternativo en los medios. Y ese fue el primer ensayo de ganar la guerra en los medios cuando estaba todavía muy complicada en el teatro real, ¿no? Sí. Y eso fue una de las grandes maniobras de manipulación a escala planetaria. Qué bueno que tocó ese tema, ¿no? Entonces, por eso que estoy diciendo que buena parte para superar esta situación hoy, sea de desarrollo, sea de desinformación, es trabajar la información. Y es importante, tanto que leo acá ahora, que uno de nuestros objetivos es llamar un debate de los medios públicos y estatales del Mercosur para debater una programación, una divulgación, comunicación de qué es el Mercosur, que pocas personas saben, muchos son desinformados y comienzan a criticar, pero buena parte de la crítica es por desinformación. Entonces tenemos que trabajar la información y la formación política de las personas para superar las dificultades. Vea nuestra América, que se puede integrarse mucho más, crear una ciudadanía suramericana o pelo menos de Mercosur, de nuestro Mercosur. Y para eso precisa de mucha información y comunicación. A mí me parece una utopía cada vez más cercana, ¿no? La ciudadanía latinoamericana o al menos del Mercosur, ¿no? Ese sueño que parecía irrealizable y que de alguna manera ya está navegando como en viento, ¿no? Sí. ¿Cómo se lograría eso? Sí, hoy pocas personas saben cuando viajan que no necesita el pasaporte. Yo me voy de acá, de Venezuela para Brasil sin el pasaporte, con mi cartera de identidad nacional, con la cédula nacional. Y esto es toda América del Sur. Esto es a partir del Mercosur. Isso é direito do cidadão, porque não são todos, mas alguns países o passaporte se paga para tirar, enquanto a cédula nacional não. Então, há impedimento econômico, isso é cidadania. Outra coisa, estamos mirando o que ocorre em Europa sobre os migrantes. E no Mercosul não há este problema. No Mercosul há livre trânsito e há o direito de residência como acordo firmado entre todos os países e que é não somente firmado, é respeitado, há respeito sobre esse acordo. Então, são pontos que estamos avançando muito importantes. Hoje, qualquer trabalhador ou trabalhadora se pode trabalhar em Venezuela e conta seu tempo de trabalho para jubilar-se em outro país, caso esteja vivendo em outro país, é o momento de jubilar. Então, estamos construindo essa cidadania e esses são avanços de los últimos 10 anos. ¿No? Antes se quedava mais econômico, mais comercial e pouca cidadania. Era un sueño lejanísimo para nuestra generación hace unas décadas, ¿no? Sí. ¿Y el espacio Schengen de Europa tiene algún parecido? A mí me parece que no llega a la fluidez que tenemos nosotros y la prueba está como se trancan cuando las papas queman, ¿no? Sí, para aquele que é considerado cidadão deles, há trânsito mais tranquilo, mas para o migrante não. E nossa América tem recebido agora muitos migrantes, seja vindo de las guerras do Oriente Médio, seja por problemas sociais, estão chegando e são muito bem recebidos e muito rapidamente. Acá não se
Não tenho conhecimento de nenhum cidadão ou uma cidadana que chegou num país e colocaram de volta em um avião e se va. No tengo. Bueno, ya que toca el tema, Venezuela es tan generosa que en este momento en que esos gobiernos de dudosa moralidad que hay en la hermana República de Colombia, el juicio no es sobre Colombia sino sobre los gobiernos, ¿no?, hablan mal de nosotros. Resulta que nosotros tenemos aquí casi 6 millones de colombianos viviendo aquí. Eso es lo que los estadounidenses llaman votar con los pies, ¿no? Es decir, si es tan malo esto, ¿por qué 6 millones de colombianos están aquí y no en su país, ¿no? Esa es la movilidad y la solidaridad que caracteriza a nuestros países, ¿no? Sí, por eso yo dije que es muy importante para el Mercosur reforzar Ahora, en Mercosur eso es fluido y natural, es muy diferente a esta traumática frontera nuestra. Es que tiene los acuerdos. Ahora, la ciudadanía, estamos haciendo un otro debate también ahora con Mercosur y UNASUR para hacer la construcción de la ciudadanía. ¿Cómo diferenciamos Mercosur y UNASUR? Usted explíquenoslo a nuestros televidentes. Vamos a decir así, el Mercosur tiene un origen más comercial, se fue su origen. Surgió en la década de 1991, después de la década de 80, una década considerada económicamente perdida por toda América. Sí, fue una década dramática y se le llamó así, ¿no? La década perdida. La década perdida. Los años 90, como sabe, se fue peor incluso do que los años 80. Ahora, perdón, ¿eso fue un poco porque le entraron demasiado ortodoxo al neoliberalismo? Porque... Sí, ocurre que cría-se el Mercosur porque había un problema de crecimiento económico y un problema de desempleo, el paro muy elevado. Y en primer momento el Mercosur da una respuesta económica, no económica, pero comercial, porque las trabas comerciales se rompieron algunas de esas trabas y hay una respuesta. Y el Mercosur surge sobre el consenso de Washington. Sí, entonces responde por 8 o 9. Después de la década de los años siguientes, hay un problema muy serio que se agrava, una grave crisis de neoliberalismo, una crisis mundial. Cuando hay el quiebre económico de Brasil, el quiebre económico de Argentina, y yo digo siempre, se cambia los presidentes por la voluntad popular y se cambia la política del Mercosur, dando una nueva visión del Mercosur, no solamente comercial, y sí de ciudadanía, de construcción de la ciudadanía en los últimos años. En este cambio por la voluntad popular, también se pasa a construir la UNASUR. Só que la UNASUR tiene una característica más política que económica. No hay un acuerdo económico, hay un acuerdo más político y una lucha más política de construcción. Tanto que, por más de una vez, la crisis de Bolivia, para dar un ejemplo, mas hay otros, la crisis política de Bolivia se fue resolvida con UNASUR. Cuando UNASUR se reúne y va a intermediar la cuestión de Santa Cruz con La Paz, antes se buscaba la OEA, ahora tenemos un instrumento político que es UNASUR. Lo podemos arreglar en familia. Sí, entre porque nosotros. La OEA a veces mejor ni tocarla, ¿no? Entonces, ahora está se buscando la convergencia en Mercosur-UNASUR en el sector, pelo menos de la ciudadanía, como dice, derechos humanos, que hay que dar una institucionalidad a esta cuestión. Los estados institucionalmente tienen que tratar la cuestión de los derechos humanos, porque hoy, hasta muy reciente, no se trataba así. Se trataba, yo creo que tiene que tratar institucionalmente para construir los derechos humanos. No adelanta mucho yo criticar, decir que tal país no está practicando de los derechos humanos, y si este país a veces no tiene una institucionalidad. Entonces mejor vamos a instrumentalizar, crear instituciones fuertes, estatales, de defensa de derechos humanos. Y está se buscando esta convergencia en todo el Mercosur y UNASUR. Usted ha citado un ejemplo que tal vez no sea muy conocido para muchos, pero el caso de Bolivia, ¿no? Santa Cruz y La Paz. Santa Cruz es algo así como el emporio del consumismo, el gran movimiento económico, sin ser la capital, ¿no? Y representó muchas veces el ritmo
en que algunos quisieran ver desarrollar, aunque sin entrar a juzgar por qué motivo, pero sí se estaba desarrollando una economía pujante. En Santa Cruz se podía conseguir lo último de París, lo que no se conseguía en La Paz. Por ejemplo, las damas podían vestirse con lo último de París y La Paz era otra realidad. ¿Cómo se da eso y cómo actúa ahí UNASUR? No, UNASUR actuó en el momento en que la llamada Media Luna se uniu para intentar um golpe contra Evo Morales. Naquele momento dessa tentativa, UNASUR se reuniu para sustentar o governo de Evo, mas não somente isso, criou uma comissão de representantes de los países que se foram e intermediou na negociação entre a oposição a Evo e o presidente Evo. E se encontrou uma solução para isto, que na época necessitava fazer um referendo da Constituição. Então, começou por isto. Tanto que disse que eu fui observador deste referendo. Na época, eu fui o chefe da delegação do Mercosul para o referendo, para acompanhar o referendo. Então, a partir desse momento, quando houve uma negociação política do referendo, incluso sacando da Constituição 2 ou 3 pontos, que no momento, um deles parece que era a questão da infinita... N número de reeleições para o presidente, isso se sacou em aquele momento e se foi a referendo. Então se construiu politicamente um processo pacificador interno. Isso foi muito importante. Yo nombro lo de Bolivia porque Bolivia, con tantos golpes de Estado, con tanta periodicidad además, era una prueba de fuego para UNASUR. Sí, y fue una de las primeras acciones. Yo tengo experiencias personales inolvidables, ¿no? Yo he cubierto algunos golpes de Estado en Bolivia y se la gastaban de una manera que a nosotros nos parece insólito. Estar en el lobby de lo que entonces era la Paz Sheraton y que aparezca gente con uniforme sin identificación, con un carro sin chapa, y que me pongan una 9 milímetros en la cara mía, otra al camarógrafo, y dice, usted se viene con nosotros, y nos volvimos transparentes y desaparecimos del lobby del Sheraton y fuimos al sótano de donde nadie salía vivo, ¿no? Esa época logré terminé negociando, no sé cómo, jugando ajedrez, terminé incluso entrevistando a Juan Lechín, que lo daban por muerto. La Central Obrera Boliviana, que estaba en la principal avenida de La Paz, en un edificio de 3 plantas, lo volaron, yo me paraba en la planta baja y veía el cielo, no lo podía creer. Se la gastaban así. ¿Cómo UNASUR logró eso? Me parece un milagro, ¿no? Sí, porque cuando se fue electo a Evo, houve no início uma tentativa de desestabilização com golpe. E a UNASUR conseguiu resolver esse problema. Por isso que eu disse, esta é a diferença. A UNASUR tem uma ação mais política e nada comercial. E é importante isto para buscar a integração de nossa América. ¿Y cómo se maneja esto? ¿Hay diferenciación, por ejemplo, el cono, realmente el cono... del, digamos, Río de la Plata con respecto al resto, que a veces se consideran un poco por encima en los promedios, o más europeos, o qué sé yo, ¿no? Argentina, Uruguay, ¿cómo se integra eso? No, siempre hay, yo tengo acompañado, estoy en el cargo há 4 meses. Esses 4 meses, há 6 meses, esses 6 meses que eu sinto, está muito tranquilo. As relações, às vezes, que ocorrem dentro do Mercosul, que às vezes há uma batalha e no fim é muito pintorescas a vezes, además. Às vezes. Sí, vou aqui lembrar de uma que há alguns anos, a questão da linha branca, heladeiras, fogões, máquinas de lavar, que era a linha branca. Todo o equipamento del hogar. Sí, que generou uma crise comercial entre Argentina e Brasil. E quando se vai a fundo, se vê que isto representava um minúsculo percentual de los negócios e era interesse muito particular de algumas empresas. Então, às vezes, se hace uma divulgação, aquilo que eu disse... Uma amplificação nos médios. Sim, amplificação de los médios, como eu disse no começo. Porque temos que saber que os médios privados são empresas privadas e têm interesse político, comercial, econômico, financeiro. Então, vai dar a notícia de acordo com seus interesses. Não vai ferir os interesses de sua empresa. E todas as empresas fazem isso. Claro. Seja a fabricante de coches, ou seja, a fabricante de notícias.
Porque incluso cuando una empresa crece trata de controlar medios, porque sus intereses es el lobby para la toma de decisiones políticas, ¿no? Sí, es usado para esto, para cambiar incluso los rumbos políticos de gobernantes. Qué bueno, nosotros habíamos desarrollado una teoría hace tiempo, ¿no? En la crisis puede ser guerra. Sun Tzu se aplica a la gerencia también, no solo a la guerra, ¿no? Entonces dice, hay dos teatros de operaciones, lo que llamamos crisis o guerra, y en la realidad, y lo que se proyecta a través de los medios, porque si lo que se proyecta a través de los medios es lo que viene a las neuronas del receptor de mensajes, y eso es lo que llamamos la sagrada opinión pública, sin la cual los políticos no pueden hacer mucho, ¿no? Sí. Es un tema muy interesante. Vamos a hacer un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Doctor Rosiña, en exclusiva en Dossier. Ya volvemos. Valdés, uno de los más grandes cómicos del cine mexicano y latinoamericano. ¡Ah! ¡Vamos a tener carnitas, Maximiliano! Yo vete, porque siento que me entra el santo. El Bello Durmiente, domingo a las 9:30 de la noche. Más BTV, más revolución. Nacimos hace 10 años para impulsar tus ideas, servirte con eficiencia, crecer juntos, con la conciencia de construir la patria nueva. Apoyarte es nuestra mayor victoria. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Vamos a cantar una. One Love. La otra con Marley. Que viva Bob Marley. Que viva la libertad. Que viva la unión de los pueblos del Caribe. Esta película ya la vimos. Una de las aeronaves militares venezolanas ingresó a espacio aéreo colombiano en el departamento del Bichada. Lo que ha denunciado Colombia, nosotros hemos señalado con absoluta certeza que se tratan de falsos supuestos. Nosotros tenemos las pruebas de que no hubo tal violación del espacio aéreo. Ante la mentira, Venezuela trabaja por una nueva frontera de paz. Por primera vez en nuestra historia, Venezuela construye junto al pueblo un Plan Nacional de Derechos Humanos. Tú eres protagonista. Participa en la consulta pública que estamos realizando en todo el país. Tu aporte es necesario. Ingresa a nuestra web www.consejoderechoshumanos.gov.be. Toma la palabra. Participa. Venezuela, un país garante de los derechos humanos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y los tenemos hoy en el estudio. Un médico que viene desde los sectores más depauperados del ámbito agrario en Brasil, que ha hecho todo el sacrificio necesario para graduarse y actuar luego, como de costumbre, apegado a valores de justicia social, y pasó de ser el líder a no un líder lejano ni académico ni político lejano, sino que cariñosamente se le llama en Brasil doctor Rosiña, porque andaba siempre con
con un equipamiento de ese color, y este médico que salió de los lugares más depauperados hoy está en condiciones privilegiadas de seguir defendiendo esas causas y no las ha olvidado. ¿Cuál es el motivo de su presencia aquí? Cosa que nos halaga. Sí, como yo dije, en febrero asumí la función del cargo de alto representante y tengo hecho visita a los países del Mercosur, primero con dos características. Una para me apresentar y la segunda es trabajar. Y acá en Venezuela estaba en deuda. Hacía tiempo que era para venir. Às vezes la agenda mía no coincidía con la agenda de las autoridades de acá, às vezes de las autoridades con la mía. Y ahora coincidiu, então yo vine para hacer una primera charla como alto representante del Mercosur. Tratamos de algunos temas importantes que eu veo, por exemplo, um tema que tratamos diz respeito, é quase que uma relação, vamos dizer, bilateral, mas é importante, que é o norte de Brasil e o sul de Venezuela. É importante fazer ali uma integração da produção local, porque os países ali, um necessita do outro, o povo de ali para o desenvolvimento. E há algumas riquezas e produções de Venezuela e há outras em Brasil. Então, você pode fazer a complementação comercial ou você pode fazer a integração produtiva. Então, hablé com a... Me interesa subrayar esos dos conceptos. Integración productiva o complementación. Complementación comercial. La complementación es una materia, es producida, un producto o algo es fabricado en un país y el otro fabrica otra cosa distinta. Entonces, yo no preciso tener fábrica sobre la misma cosa de los dos lados, se complementan. Entonces acá se fabrica algo, algo que venga sea vendido do lado de acá, y aquí se produce algo y se va. Entonces se complementa comercialmente. Eso es algo sensacional, porque hemos vivido prácticamente de espaldas, ¿no? Sí. Tremenda frontera Brasil-Venezuela. No, y una frontera rica, una frontera que... y muy viva, ¿no? Muy viva, con muchos ríos navegables. Y a veces un producto que viene de Europa para a região norte de Brasil acaba se quedando às vezes no sudoeste e se viene por carreteras e quando se pode entrar por aqui. Claro. Então este é um debate que falei com a canciller e ficamos de nos organizar para fazer uma reunião na fronteira. Este é um tema que tratei, que entendo como muito importante. O outro é que o Mercosul é pouco conhecido del pueblo. Algunos líderes lo conocen. El próximo año Mercosur hace 25 años. 25 años ya. Ya, de Mercosur. Wow. Y uno que lo vio nacer dice 25 años ya. Pero... Sí. Y estamos proponiendo hacer algunos eventos, algunos debates con la sociedad. Y una propuesta como esta también debatemos y hubo una concordancia de que debemos hacer esto. Então, são dois temas que tratamos outros mais, porque, como eu disse, você vem com uma visita para se apresentar, colocar-se à disposição, mas também já fazendo algum trabalho, trazendo alguma proposta para trabalhar. O Mercosul tem algo importante que se chama Fundo de Convergência Estrutural, que é o FOSEM. Suena muy tecnócrata, explíquenoslo. Sí, este fundo, los países de economía mejor, de economía más grande como Brasil, Argentina, contribuyen con un percentual más grande y los países más chicos contribuyen con menos. Y después los países más chicos, con economía más chica, retiran de este fondo más que los grandes. Entonces, este fundo se foi renovado. Ele tinha 10 anos, foi renovado por mais um período e aí agora que debatê-lo, de organizá-lo, porque agora ele foi renovado com a entrada de Venezuela, que entrou em Mercosul, e também com Bolívia. Então se hace através desse fundo, se é necessário uma carretera, o que é necessário para fazer uma integração entre 2 países ou 3 países, este fundo retira o dinheiro de ali.
Y ese fondo no se tiene que devolver el dinero. Los países lo usan, ejecutan la obra, no se paga, no se devolver. Entonces es un fondo interesante. En Europa, la Unión Europea tenía los fondos de desarrollo también, cuando se fue construida la Unión Europea. Y en la América del Sur, por las diferencias económicas y de capacidad de investimento de los países, también se crea el FOSEM, el Fondo de Convergencia. Entonces es algo... Pero Europa tuvo un plan Marshall. Sí. Nosotros no. Nosotros no. ¿Cómo se logra ponerse a tono con eso? No, que el plan Marshall es después de la Segunda Guerra. Segunda Guerra. Sí, en aquel momento. te destruimos porque teníamos que ganarte, pero ahora tenemos que reconstruirnos para poder convivir contigo y además hacer negocios. Sí, más o menos esto. Es un poco. Y acá pelo menos vivimos en un territorio de paz. Y cuando dice del Fondo de Desarrollo fue para la construcción de la Unión Europea, que se constituyó fondos. Y el FOSEM se fue baseado como aquel, pero no es lo mismo, porque nosotros tenemos, a pesar de tener dos países con economía más grande como Brasil y Argentina, no tiene la riqueza de algunos países europeos como Alemania, por ejemplo. Entonces tiene una capacidad... Pero también hay otro contexto, era plena Guerra Fría y decía, tenemos que hacerlo sí o sí, tienen que ser prósperos porque enfrente tenemos a la Unión Soviética. Claro, había eso también, la demanda. Entonces el FOSEM tiene esta característica de investimento en infraestructura, que es importante. ¿Cómo se traduce eso en calidad de vida para el pueblo? Voy a dar otro ejemplo como un investimento hecho por el FOSEM, que es entre Foz do Iguazú y Paraguay, que tiene la Itaipú Binacional. Esa es la famosa represa hidroeléctrica. Hidroeléctrica. Itaipú, Cerros Colorado. Una grande generadora de energía eléctrica, ahora por muchos años fue la más grande del mundo. Pero Paraguay no tenía condiciones económicas. O más grande del mundo era nossa, pero la que teníamos acá. ¿Cómo se llama nuestra gran represa? A ver. El Guri, todo el mundo lo sabe, gigantesco. Entonces, Paraguay no tenía como llevar energía eléctrica de donde era producida hasta su capital. Entonces el FOSEM hizo un investimento de millones de dólares, y hoy tiene energía, hoy no tiene más apagones en la capital. Salió Paraguay de eso, ¿no? Salió de eso y tiene energía disponible para su desarrollo. Qué bueno. Y el FOSEM fue el responsable por esto. Saldamos un poquito una deuda histórica de la guerra de la Triple Alianza, sí. ¿no? Y ahora se puede desarrollar, yo tengo dicho, en América del Sur creo que hoy de energía eléctrica, de fuente hidroeléctrica, el país más rico es Paraguay, que tiene la mitad de Itaipú. Caramba, qué bien, sí. Qué bien. Para se tener una idea, Brasil es enorme. Hoy 14% de energía consumida en Brasil es de Itaipú. Entonces imagina el tamaño de Itaipú. ¿Y cómo se refleja esto en el hombre del común? ¿Qué ha cambiado la calidad de vida? Eso que yo estaba diciendo. Como hay energía eléctrica ahora, se cambia la calidad de vida. Las personas pasan a tener energía disponible en sus casas, que no tenía antes. Confiable y permanente. Pasa a desarrollar el país llegando industrias para generar empleo. Entonces, tiene esta condición de desarrollar. Otra cuestión que está haciendo es lo mismo. De Candiota, Rio Grande do Sul, a San Carlos, en Uruguay, también una red de energía eléctrica, haciendo la integración del sistema eléctrico de Brasil con Uruguay, y prácticamente ahora también con Paraguay, y va a ser con Argentina. Entonces, no vamos a tener con esa integración, y el FOSEM que está haciendo esa de Candiota a San Carlos. Entonces, integrado con un proceso energético, no tiene apagones en los países. Y se busca la integración también con Venezuela cuando se dice del ducto y conductor de petróleo, que acabó teniendo dificultad económica por la crisis mundial, ¿no? Mas también tenía ese objetivo. Mas temos acá, na região norte, em Roraima, a energia consumida em Roraima quase toda generada em Venezuela.
Interesante eso, porque vivíamos un poco de espaldas, ¿no? Sí, era sí. antipatria grande el concepto. Todos mirando al norte, otros mirando a Europa, pero no mirándonos entre nosotros mismos. El peor que mirando y soñando a vivir allá, a ir embora. Sí, señor. Y estos avances son de los últimos años, ¿no? Y sí, ha sido una progresión enorme justo en los últimos años que se nota. Sí, que se nota, cambio, ¿no? sí. Que cuando se cambia la política, una parte de la política interna, que hace el desarrollo interno, y la política externa, que hay un cambio, cuando comienza a mirar más uno a otro. Ahora, la nueva generación política, que es la que le toca tomar decisiones supuestamente representando a nuestro pueblo, porque los pueblos creo que sí quieren integración, ¿no? Esta generación de tecnócratas que hubo antes, ¿no? Ahora está en esa filosofía de la verdadera integración, de salir todos juntos adelante. ¿O queda todavía algún remanente ahí? Parcelas. No, que yo veo es que los gobernantes, los gobiernos que están hoy, independientes, que están en Mercosur, todos ellos son por la integración. Sí. Ahora, dentro de cada uno de los países hay alguna resistencia. Eso se puede observar, porque yo estoy en una función que obrigatoriamente tengo que mirar un poco de la conjuntura regional y la conjuntura nacional de cada uno de los países, lo que dice respecto al Mercosur. Entonces, en todos los países hay alguna resistencia. Y hay resistencia algunas veces por desconocimiento, otro por decisión mesmo, por cuestión política ideológica, que prefiere continuar de espaldas. Es fuerte que todavía aparezca, bueno, es como el papel de los lobbies, ¿no? En la toma de decisión en la política exterior de Estados Unidos. Las parcelas de poder tienden a autopreservarse, ¿no? Pero, sí, claro. Y a veces la integración significa que hay que pedalear duro porque hay que competir. Hay un mercado más grande, pero es más difícil competir. En la integración también, lo que se ve, uno de los debates es la cuestión de mercado. Otros a veces entienden que perder soberanía cuando se integra. O que eu vejo que não é, porque a integração você vai construir uma soberania mais ampla. Uma soberania de um nível superior. De outro nível. Bem, Mercosul, com a entrada de Bolívia, se tornou 2/3 da América do Sul, do território, 2/3 da população está em el Mercosul, e juntos somos a quinta economia do mundo. Então, quer dizer, que economicamente têm melhores condições, tiene mejor soberanía de hacer el debate mundial, económico, hacer la disputa mundial. Entonces se coloca mejor políticamente. Entonces tenemos que buscar más integración. Eso fue un buen campanazo, ¿no? Pues todos juntos somos la quinta potencia mundial, cuando separados no estábamos en el ranking. Sí, económicamente sí, somos el quinto. Y Brasil, con aquel destino manifiesto y aquella salida del Brasil potencia, ¿qué tal, cómo logró integrarse a esto? ¿Hubo un cambio de la conducción política, de algún concepto estratégico, de aquellas viejas líneas que no se decían y que venían a veces del área militar? No, que durante la dictadura la área militar era una área, división nacionalista. El país potencia. De país para desarrollar, de un país que querían desarrollar. Y investiron mucho en la época en la cuestión nacional, de las empresas estatales y todo. E depois, com o modelo neoliberal, muitas dessas empresas se foram vendidas ou entregues, dadas. E a integração se volveu com mais força, foi como disse, no último período, com os presidentes do último período. Porque havia antes Itamar Franco, antes, já no final da ditadura, Itamar Franco, quando assumiu, começou a trabalhar, hizo a proposta da integração da América do Sul. Uma proposta. E depois, com Cardoso, também se falou, se procurou construir um pouco na comunidade, que chamava Comunidade Sul-Americana de Nações, que depois generou a Unasur, que veio avançando mais. Quer dizer, é construção lenta de todos, muito lenta. Avançou, acelerou na última década. Hay un personaje que de pronto me vino a la memoria y que me parece en cierto modo trágico, en cierto modo fascinante, para usted y para Brasil, o para la integración futura, no sé. ¿Quién fue Getúlio Vargas? Bien,
Não dá para... Vamos un salto al pasado. Dando un salto al pasado de quem foi Getúlio Vargas. Que puede ser, nos saca del tema, pero su ángulo... que sai do tema de Mercosul e vamos ao tema de minha nacionalidade. Não, Getúlio surgiu, foi um caudilho, vamos dizer assim, pero que saiu contestando o que existia de um processo eleitoral na década de 30 e constrói uma ditadura, a ditadura do Estado Novo. E sai da ditadura quando o país se democratiza e Getúlio volta ao governo por um processo eleitoral. E constrói, em aquele momento, algumas questões importantes, né? Constrói praticamente a Carta de Direitos dos Trabalhadores. É muito semelhante ao que ocorreu com Perón, no mesmo período, Getúlio e Perón, mais ou menos a mesma coisa. Sim. Então, muitos dos direitos dos trabalhadores estão garantizados desde a época de Getúlio. E Getúlio também começou a atender, quando eleito pelo voto popular, a dar uma ênfase de característica, vamos dizer assim, de mirar mais o povo mais pobre, a mirar os problemas sociais, e isto não se foi permitido para este câmbio. Não estavam as condições históricas para isso. Sim. Então, Getúlio, hoje, historicamente, é um homem muito lembrado, principalmente no segundo período, e na época da ditadura, criticado por la ditadura, porque todas as ditaduras têm que ser criticadas. ¿Y cómo sería Perón en este momento de UNASUR? Un juego de política ficción. Bueno, yo li, posso dizer que não conozco a história de Perón, li muito pouco, pero Perón tem pelo menos alguns pronunciamentos por la integração. Isto chegou a ser. Eu acredito que em este momento, se fosse a viver um pouco assim de olhar para, estaria fazendo a integração, eu acredito. Bueno, ante una Europa integrada, que ya no es ni la Europa de posguerra, ni no rompió todos los parámetros con su espacio Schengen y todo aquello, ¿cómo va la relación UNASUR-Europa, por ejemplo? No, UNASUR-Europa no tiene relación. O que tiene hoy es un debate Mercosur, no tiene relación, si yo digo, sin comercial, tiene cada quien fabrica su espacio, lo cuida y lo desarrolla. Tiene la cuestión política. No es aquel trasiego del Atlántico de la época de posguerra. No, UNASUR y Europa no. Ahora, la Unión Europea y Mercosur están en un debate de hacer un acuerdo, un tratado de libre comercio. Y está de siguiente manera. El Mercosur ha hecho la oferta e agora está sobre a mesa a oferta. Está marcada agora para outubro uma primeira reunião, depois de hechas as ofertas, de negociação entre Mercosul e a União Europeia, para ver o que se pode avançar num acordo de associação, cooperação e livre comércio. Então, hoje está, vamos dizer assim, em expectativa de quais serão as respostas desta mesa de negociação. ¿Y con el Lejano Oriente? Con el Lejano Oriente, hoy que tengo acompanhado el Mercosur, só tem alguma negociação comercial, que eu sepa, um tratado de livre comércio que firmado já com Israel, um tratado de livre comércio com o povo palestino, e não sei se tem alguma negociação agora que estou olvidando, pero estou... ¿Qué podemos esperar de su importante visita aquí? Yo creo que mi visita acá es importante para nosotros entrelazar más conocimiento y hacer, como dice, el plan de los primeros trabajos juntos y conjuntos que podemos hacer, como ese encuentro de la frontera y también como el debate de los 25 años, organizando los 25 años del Mercosur. 25 años ya. 25 años. Porque hay una característica, ¿no? Interesante, porque los 4 países tienen 25 años de Mercosur, Venezuela tiene menos, y es una experiencia nueva. Entonces es importante el debate político, porque Venezuela fue el primer país a entrar en el Mercosur después de los 4 que fundaron. Sí. Y ahora tiene
Bolívia com a outra característica, o segundo, pero num outro momento conjuntural. Então, é um aprendizado a ser um debate acá com a sociedade, com os governantes, com todo o setor que vive acá, porque o aprendizado é outro. Dicen que la experiencia es intransferible, eso parece un axioma, ¿no? Sí. Pero algo podemos aprender, ¿no? Nos podemos ahorrar unos cuantos golpes si entendemos de lo que ustedes lograron trabajosamente, ¿no? Y que hoy es una realidad contundente, ¿no? O que eu tenho dito que para integrar, o comércio é importante, mas há outras coisas importantes, como a cidadania, como eu disse no começo desse programa. E também o conhecimento da vida política das pessoas, da cultura, porque se eu não conhecer a vida política, os costumes, a cultura, vou tratá-lo como um desconhecido, quando não, às vezes, até como um inimigo, por não concordar. Então, este conhecimento é importante. E isso só se faz com muito debate, com muita comunicação e com muito respeito. E respeito no sentido de entender que somos iguais. Que nenhum é superior ao outro, que o Mercosul não tem estado maior ou menor, não, são todos iguais e se constrói por consenso. ¿Algún testimonio que usted quiera dar de cómo ha reaccionado el medio en el cual usted se mueve aquí en la República Bolivariana de Venezuela? ¿Cambia esto a favor después del proceso que inició el comandante Chávez? ¿Mejora el espíritu de integración? Cuando el comandante Chávez inició, y que yo lo conocí personalmente, el canciller era el actual presidente, Nicolás Maduro. Entonces, ese proceso de negociación yo acompañé como parlamentario, incluso en el Parlamento de Brasilia, yo fui el diputado informante sobre la entrada de Venezuela al Mercosur. Qué interesante. Entonces, yo no sentí assim que houve um grande câmbio, porque já havia uma construção. Às vezes é um pouco mais rápida, às vezes um pouco menos rápida, porque depende muitas vezes da conjuntura da região e da conjuntura de cada um dos países. Às vezes acelera, depois anda um pouco mais devagar, depois acelera. Agora, tanto o presidente Nicolás Maduro como o comandante Chávez, todos os dois são integracionistas. Então não se acelera e desacelera, mas não trabalha contra, trabalha muito favorável pela integração. ¿Algunos factores que acá intentarán frenar este proceso? ¿Ha captado? Não, em Venezuela não. Não é o que eu tenho captado em Venezuela, em todos os países, é que hace falta a informação. Algumas pessoas trabalham, hablam contra porque não conhecem. Então temos que levar a informação. Isto não é próprio de um, só está presente em todos. ¿Qué etapa viene después de esto? ¿Qué nos toca? Eu tenho dito que integração é algo dinâmico e sempre incompleto. Nunca vai ser, não é possível dizer, nós vamos chegar acá. Não, quando chegamos acá queremos mais. Nós fomos buscar os direitos, primeiro o direito comercial, depois foi buscar os direitos de cidadania. E a cidadania e os direitos civis e políticos, cada vez se vai buscando mais e mais e mais. Então eu não diria que nós temos um ponto final. Eu diria que temos uma caminhada longa de integração e construindo sempre mais coisas, mais direitos. Se antes tinha passaporte, agora não necessita de passaporte. Bueno, eso es un hecho concreto. Em 2021, o registro da cédula de identidade, da cédula nacional, será único, já aprovado no Mercosul 2021. ¿Va a haber un modelo único de cédula de identidad para todo el área? Sí, para todo. ¿Y Venezuela cuándo entraría en eso? No, 2021 está colocado para que 2021 todos para todos. Para todos. Porque ahora en enero de 2015, la placa de los coches, de los carros nuevos ya van a salir con un registro único de Mercosul. Uruguay ya está haciendo esto. Con Pepe Mujica, uno de los últimos actos de su gobierno fue colocar en práctica, anticipando a los otros países que iban a comenzar. ¿Y cómo funciona Uruguay, que es el Benjamín, el pequeñito? ¿Cómo se integra a estas masas?
É que eu disse que, que o Mercosul não pode considerar as economias menores como estados menores. Então, pode se considerar que há economias menores. Os estados são todos iguais no Mercosul. E como o Mercosul tem uma... Muy importante eso, ¿no? Independientemente del tamaño, los estados son todos iguales en Mercosur. Porque são todos iguais, porque todo é construído por consenso. Lá não há, enquanto na Europa, na Europeia, é supranacional. Reúne-se os 28 países e 15 decidem que vai ter tal política, será aquela a política. O Mercosul é consenso. Então, todos os estados colocam sua dificuldade. Mire, vamos falar pouco solamente rápido de Grécia. O povo de Grécia decidiu por plebiscito que tinha que cambiar a economia de Grécia. No entanto, não conseguiu. Veio a União Europeia e não vai fazer este caminho. Em Mercosul não ocorre isto. Por isso que eu digo, as diferenças ideológicas são... ¿Por qué no ocurre eso en el Mercosur? Porque a decisão é por consenso, é intergovernamental, não é supranacional como na União Europeia. Es una diferencia muy importante. Muy importante. Y además mucho más moderna y más democrática. Sí. La vieja Europa todavía tiene su estilazo, ¿no? Tal vez camine un poco más lento, mas no retrocede porque se construyó en el consenso. Importante eso no lo habíamos visto muy claro con toda la información que manejamos todos los días de Grecia. La tragedia griega no la soltamos porque es casi un laboratorio de lo que no debería ocurrir, ¿no? Sí, siempre hubo el debate en Mercosur. Si vamos a hacer del Mercosur un bloque supranacional o intergubernamental. Sempre houve esse debate. Pero creio que agora com Grécia alerta-se uma luz roja dizendo, mire, olha o que deu a supranacionalidade. Então este alerta se coloca muito presente hoje para o Mercosul. Yo diría que estamos más actualizados, mejor adaptados para los tiempos presentes en Mercosur que en la vieja Europa que se ponía como ejemplo de integración, ¿no? Yo creo que el Mercosur está servindo ya para ejemplo de algunas cosas para Europa. Una de ellas es la cuestión de migración. Esta sin duda ninguna. ¿Por qué es mejor la del Mercosur? Porque el Mercosur tiene sus derechos de residencia y tiene recibido a todos los migrantes que acá llegan sem construir muros, sem colocar policía en las fronteras. Sin poner alambre de púas militares. Sí, cuando digo policía en las fronteras son en los puertos, no permitir que las personas salgan del barco y muriendo en el mar. Nosotros no tenemos esto. Esto fluye, pero con absoluta naturalidad. Sí, y el Mercosur está fluyendo. Porque en nuestro dossier todas las noches, cuando damos el panorama mundial, estamos viendo el drama de Europa y lo mostramos y no lo soltamos, sobre todo a partir de Grecia y cómo se refleja hacia el norte y los inmigrantes de Europa, ¿no? Sí. Que es un drama humano espantoso, pero ¿cómo la vieja Europa no ha podido superar lo que en muchísimo menos tiempo se ha logrado Mercosur, ¿no? Eu creio que pela própria história nossa, a América do Sul é formada por migrantes forçados ou não, os negros forçados. E uma parte nossa venimos toda da Europa. Eu, por exemplo, sou de origem italiana com espanhol. Então, a própria história de construção histórica nossa é uma construção de mais solidariedade. Incluso os migrantes europeus que aqui vinham eram quase que expulsos socialmente, economicamente da Europa, por isso que vinham para cá. Essa é uma das razões que eu creio que se respeita mais e se constrói mais por a história do processo construtivo. Pero siempre fue así, aún sin esta maravillosa estructura que tenemos ahora del Mercosur, ¿no? Y de UNASUR. Eu não conosco aqui em América do Sul algum momento grave de repulsa migrante. Siempre ha habido generosidad. Sí. Yo recuerdo, ahora me viene a la mente una experiencia, yo tengo recuerdos de muy tierna edad, ¿no? Y estábamos en el verano en Montevideo, en la bahía, y de repente un hombre desnudo. Papá, digo a mi padre, ¿no? Papá, ¿por qué ese hombre está desnudo? Después te explico. Sigue jugando con la arena, con el vasito. Pero me dice, eso es un polizón. Polizonte. ¿Y qué es eso? Después te explico.
Llegamos a mi casa y me dice, este es un hombre de Europa. Europa terminó la guerra y están pasando hambre, no pueden vivir. Entonces, un polizón es un hombre que se esconde en un barco y cuando llega a algún puerto salta a la orilla para tratar de hacer una vida nueva. Y en estos países somos generosos y lo recibimos. Ese señor lo único que tiene es esa ropa que traía, no tiene más nada. Y entonces la está secando al sol para después ponérsela y ver dónde le conseguimos un puestico y un trabajo, ¿no? Eso lo recuerdo con una emoción enorme. Sí, muy recientemente en una charla, el presidente Mujica dice cuántos eran los migrantes que llegaban a Montevideo. Ele hacía una crítica a la Unión Europea y daba ejemplo del propio Uruguay, de cuánto que recibieron, de cuánto que recibe, está abierto. Uruguay es ejemplo, que se llega allá y he recibido todos. Claro. E incluso Uruguay salvó, pero centenares, miles y miles de judíos, ¿no? Por decir un ejemplo conspicuo, ¿no? Pero esta operación del polizonte, después mi padre me explicaba, él viene escondido en un barco. Ahora, el barco se mueve, el remolcador sabe que siempre viene gente que quiere escapar de Europa, se pega al barco del lado que no lo ven desde la aduana, el polizonte salta al remolcador, el remolcador, que cuesta muy caro una hora de remolcador, se mueve un minutico más cerca de la orilla y el hombre se echa a nado y llega a su nueva tierra. Pero era como una complicidad automática para ayudar a los que llegaban ilegalmente, pero muy legalmente en el corazón solidario. Y siempre fue así en toda América. Sí, entonces esa es una diferencia. Cuando vemos presente lo que está pasando ahora en Europa, digo, no han aprendido nada de... No, parece que no, que en la cuestión de migrantes parece que no se aprendió nada. Bueno, yo agradezco a Dios que estemos en nuestra América y que este sueño, que era el sueño de toda, no solo de los libertadores, el sueño de toda persona con una mente progresista, era la integración, la hermandad, la solidaridad. Y como usted es un alto y conspicuo representante de esa filosofía y de esa realidad, nos da mucho gusto tenerlo en este programa, ¿no? Gracias. Nos quedan unos minutos, señor coordinador, un minuto para que usted cierre el programa. No, só me resta agradecer la oportunidad de ese debate y decir que yo estoy a disposición no solamente de Walter, mas estoy a disposición del gobierno para vir acá otras veces y hacer otros debates públicamente, como acertamos hoy, el próximo año de venir acá para visitar algunas universidades y hacer el debate en las universidades sobre el Mercosur. Porque hago la defensa de la integración, soy muy optimista. Que así sea y estamos obviamente solidariamente ganados para la causa. Y la otra cosa que decíamos, bueno, somos parecidos, hablamos el mismo idioma, dicen, no, pero el gran hermano que es Brasil no habla el mismo idioma, pero terminaremos hablando portuñol o no sé qué, pero todos nos entendemos y sin ningún problema, ¿no? Cuando se es solidario no importa mucho la lengua. Así es. Cuando se es humano. Queremos construir un Mercosur solidario y humano. Terminaremos todos con el mismo jeitinho ahí. Ha sido un placer tenerlo aquí. Sepa que cada vez que necesite de dossier, esta ventana en el satélite está a su orden porque la causa es noble y como toda causa noble estamos comprometidos con ella. Muchísimas gracias. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por habernos permitido estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la República Bolivariana de Venezuela, finaliza aquí una emisión más de Dossier, el programa decano de información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.